La derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial y las consecuencias de la firma del Tratado de Versalles provocaron allí una profunda crisis económica y social. Las dificultades financieras, la altísima inflación, la división partidista y nacional y las luchas internas fueron las características del contexto sociopolítico alemán previo a la Segunda Guerra Mundial y a la Shoah. Dicho contexto sirvió de terreno fértil para la difusión de la propaganda nazi y con ella la transmisión de ideas antisemitas utilizadas para la profundización del odio al judío. La corriente de estudio conocida como la Mass Communication Research afirma que los medios de difusión actúan como instrumentos elementales para la gestión gubernamental de las opiniones. Fue así que la nazificación de la población se llevó a cabo mediante el establecimiento de una dictadura a nivel político, con uno de sus ejes principales en el control de la información, transformando a los medios de comunicación en emisores hegemónicos y todopoderosos. Hannah Arendt, en su libro Los orígenes del totalitarismo, define la lógica de la propaganda totalitaria como herramienta para convencer a las masas, la cual al poseer el control absoluto se la sustituye con el adoctrinamiento y la violencia para llevar adelante sus doctrinas ideológicas y sus mentiras prácticas. Así, la política nazi de persecución y exterminio fue acompañada por una radicalización del lenguaje público en lo que se refería a la cuestión judía. El historiador de arte británico Ernest Gombrich observó que lo característico de la propaganda nazi no era tanto la mentira, sino más bien la imposición de una mirada paranoica sobre los acontecimientos mundiales. La labor de traducir la ideología nazi a una dialéctica coherente de hechos para las noticias estuvo a cargo del Ministerio de Propaganda y de la Oficina de Prensa del Reich. Hitler era el narrador y propagandista clave, pero después de 1933 nombró a varios ideólogos antisemitas como cabezas de las principales instituciones de formación de opinión. La destrucción de la prensa libre a partir de enero de 1933 fue el primer paso en la reformulación de la opinión popular. El 4 de octubre de ese año, la Ley de Control Editorial colocó a todos los editores de diarios y publicaciones periodísticas bajo el control del gobierno. La ley, a su vez, prohibió la práctica del periodismo a los judíos. La prensa alemana comenzó así a transformarse en un monopolio estatal. Uno de los más talentosos arquitectos de la mentira nazi fue Joseph Goebbels, quien fue nombrado por Hitler en 1933 como director del Ministerio de Propaganda. Goebbels se convirtió en la cara de la propaganda nazi, y su labor puede traducirse en una reflexión propia que él mismo expresó sobre la pérdida de la independencia de la prensa durante la guerra. Todo hombre que aún conserve algo de honor tendrá cuidado de no convertirse en periodista. El Ministerio de Propaganda tomó el control de todas las formas de comunicación de Alemania: periódicos, revistas, libros, reuniones públicas, el arte, la música, las películas y la radio. Pero aunque Goebbels desempeñó un rol fundamental en la historia de la propaganda nazi, no fue el único. Otto Dietrich se convirtió entre 1938 y 1945 en jefe de prensa del Reich, secretario de Estado del Departamento de Prensa del Ministerio de Propaganda y presidente de la Cámara de Prensa del Reich. Ejerció el control sobre la prensa diaria y las publicaciones periodísticas. Dietrich trabajaba diariamente en la oficina de Hitler y era el encargado de transmitir sus deseos sobre lo que la prensa alemana debía o no debía escribir. Su responsabilidad durante la Shoah se plasma en la sentencia del tribunal que lo culpó por crímenes de guerra y contra la humanidad. Fue condenado por haber hecho uso de la comunicación masiva como medio para incitar al odio devenido en genocidio. El control de la prensa, la manipulación de los medios de información y las estrategias de comunicación implementadas por personas como Goebbels y Dietrich cumplieron un rol clave y determinante en la difusión del antisemitismo durante la Segunda Guerra Mundial. Los artífices de la propaganda nazi se basaron en el libro Mein Kampf, escrito por Hitler para llegar a las leyes básicas de la influencia de masas. Estas consistían en la simplificación intelectual, la limitación a unos pocos puntos clave y su repetición, la subjetividad de los puntos de vista, la apelación a las emociones y a los contrastes entre lo bueno y lo malo, la mentira y la verdad. Entre 1933 y 1945, la Oficina de Prensa del Reich emitió más de 75.000 directivas de prensa, conocidas como Word of the Day. Estas directivas indicaban a la prensa qué artículos debían escribir, cómo presentarlos, qué lenguaje utilizar y a qué fuentes de información debían recurrir. Fueron varios los diarios que se publicaron durante aquellos años. Der Völkische Beobachter, El Observador Popular, fue el diario oficial nacional del partido nazi. Fue un instrumento clave en las campañas antisemitas del régimen. En sus titulares destacados en rojo y negro se transmitían los temas centrales de la propaganda y se traducía la ideología nazi a una dialéctica antisemita de los hechos del momento. Das Reich, el Reich, fue
fue otro de los diarios que apareció semanalmente desde mayo de 1940 hasta abril de 1945 y alcanzó más de 1.400.000 ejemplares en 1944. Los temas antisemitas en este diario eran omnipresentes. Algunas otras publicaciones que circularon correspondieron a diarios como La Cuestión Judía, Der Schumar, Der Angriff, entre otros. Otra forma de propaganda utilizada por el régimen nazi fue el diario mural semanal. Este, conocido como el Word of the Week, fue la forma más indiscreta e invasiva de propaganda visual en Alemania entre 1937 y 1943. Los afiches se encontraban en absolutamente todas partes. Estaban diseñados para poder ser vistos a varios metros de distancia y ubicados estratégicamente para obligar a los peatones a leerlos. Todas las semanas aparecía un afiche nuevo, que se caracterizaba por utilizar colores llamativos, letras en trazos gruesos y técnicas modernas. Entre el año 1941 y el 1943, aproximadamente un cuarto de los afiches murales incluían ataques contra los judíos, transformándose así en un componente visual importante de la propaganda antisemita del régimen durante la Shoah. El factor común de casi todas las formas de propaganda antisemita era la agresión al judío. Buscaban influir a las masas sobre el cuerpo estereotipado de los judíos. Algunas de las ideas mencionadas eran el judío y su relación con la explotación capitalista y el consumismo, la amenaza judía mundial, el judío como destructor de razas, el judío sucio, avaro y ladrón, y principalmente el judío como causante y responsable de todos los males, la decadencia y el sufrimiento del pueblo alemán. La gran mayoría de estas ideas se veían no solo en diarios y afiches, sino también en películas nazis de gran influencia, como fueran The Eternal Jew, El judío eterno, Los Rothschild y Judíos Jews. Dada la cantidad de copias y proyecciones infinitas que se podían hacer de cada film, el cine resultaba una herramienta ilimitada para expandir enormemente la ideología nazi. La radio también funcionó como medio de difusión de las ideas antisemitas. Desde 1933, la radio alemana transmitía todos los discursos de Hitler en los hogares, en las fábricas y en las calles. El Ministerio de Propaganda utilizó este medio para describir las políticas nazis y atacar a los judíos de manera violenta. Frases como "el resultado de esta guerra será la aniquilación de la comunidad judía" y "cada judío es nuestro enemigo" se transmitían abierta y públicamente por radio. La propaganda nazi antisemita se implementó como una forma de justificación de las atrocidades del Reich. Años atrás, la publicación masiva de los protocolos de los sabios de Sion había popularizado la idea de la conspiración judía en las décadas previas de la llegada de los nazis al poder. Tomando este modelo, los líderes del régimen nazi interpretaban los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial a través de un prisma distorsionado y por medio de la inversión de la causa. La lógica paranoica que se plasmaba en los recursos discursivos sostenía una descripción de la comunidad judía como la poderosa conspiración internacional contra los alemanes y el mundo, que había declarado una guerra contra Alemania. Según lo expresó Goebbels, los judíos tenían la culpa, merecían el castigo y el genocidio era una consecuencia directa de esto. Bajo esta óptica, daban sentido al discurso delirante proporcionado por los medios de comunicación. Michael Bakhtin, filósofo del lenguaje y teórico literario, sostenía que un receptor, al percibir el significado lingüístico de un tipo de elemento discursivo, instantáneamente toma con respecto a este una activa postura de respuesta, haciéndolo parte de la actividad de comunicación, esté o no de acuerdo con lo transmitido. De esta manera, el régimen nazi logró involucrar e influir a las masas mediante sus estratégicas herramientas de comunicación. Hacia 1941, el Ministerio de Propaganda había producido y distribuido más de 7 millones de afiches, 2 millones de panfletos, 70 millones de publicaciones periodísticas y de diarios murales y 67 millones de volantes. Se habían proyectado 30.000 diapositivas y 45.000 exhibiciones de películas por mes, además de la distribución de más de 60.000 radios. Pero más allá de las ideas que sí se difundían, el silencio absoluto en relación con acontecimientos como la solución final, la destrucción de algunos guetos, el levantamiento de prisioneros de Treblinka, la deportación de miles de judíos, entre otras cosas, fue uno de los máximos logros de la Oficina de Prensa del Reich y del Ministerio de Propaganda. La propaganda nazi, sus formas de comunicación y aquellas cosas que no se dijeron no fueron cuestiones irrelevantes en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Los líderes nazis utilizaron esos medios para llevar al extremo la capacidad humana del autoengaño y la creación de ilusiones. Es por eso que la propaganda fue un elemento clave y perfectamente planificado que condujo a que el antisemitismo y el odio pongan en marcha la Shoah.